Muchachos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy para trabajar con lo respectivo a lo de la base de datos que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Cierto? Si lo recordamos, en la sesión pasada, pues hace sesiones pasadas estuvimos trabajando acerca de los elementos para llegar a la base de datos, ¿cierto? Y también estuvimos revisando aspectos em, relacionados con así es como pues nosotros llegamos al modelo relacional y estuvimos también trabajando aspectos relativos o relacionados con la cláusula insert, la cláusula update y la cláusula delete para lo que es la la manipulación de la información en la base de datos, ¿cierto? Voy a mostrarles una diapositiva que necesito que miremos. Se las voy a compartir. Muy bien. Hemos estado trabajando, recuerden, lo primero que hicimos con el gráfico, lo que vimos en el gráfico es trabajando el lenguaje de definición de datos, o lo que se llama DDL, ¿cierto? Que es para crear, para modificar y para eliminar objetos. Recordemos que un objeto es una tabla, un objeto puede ser, es la misma base de datos, un objeto es por ejemplo, una vista, un procedimiento almacenado. Son elementos que nos van a permitir ejercer un control sobre la información que estamos almacenando. Y por otro lado, existe también pues de los lenguajes, de los tipos de lenguaje, las clasificaciones del lenguaje SQL, pues como más representativas. Tenemos también, aparte de DDL, también el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Recuerden que esto ya lo habíamos visto antes. En este lenguaje de manipulación de datos tenemos las cláusulas insert, delete, update y select, que son con las que hemos trabajado en las últimas sesiones. Nos falta trabajar es con el select, aunque lo hemos revisado y lo hemos visto en funcionamiento, sí nos falta hacer algunas implementaciones. ¿Listo? Regálenme un momento, por favor, muchachos. Debo atender una solicitud urgente. Bien, muchachos, como les estaba comentando, disculpen pues por la intervención. Estábamos hablando sobre las cláusulas que se utilizan para poder manipular la información. Este tipo de lenguajes, básicamente DDL, en la clasificación que se realiza, DDL, DML, se la hace debido al propósito que tienen los comandos que nosotros ejecutamos. Estos comandos, por ejemplo, que relacionan o que tienen a la palabra create, son para crear objetos, los que tienen a la palabra alter es para modificarlos, drop para eliminar, ¿cierto? Pero se hacen sobre los objetos. Por eso se agrupan en este tipo de lenguaje. En el lenguaje de tipo DML se agrupan las cláusulas o los comandos que relacionan a estas palabras, update, delete, insert, select. Y se utilizan básicamente para hacer la manipulación de la información que se contiene. Recuerden que en algún momento hablamos de pronto de una bodega. Cuando usted hace los planos, el esquema, los planos de la bodega, usted llega y pues hace unos planos, un esquema. Esta bodega, usted le hace diseño, crea unos estantes y pone los estantes, ¿cierto? Cuando está creando y poniendo los estantes es cuando está haciendo las tablas, está colocando usted las tablas. Entonces hace los estantes para que ahí se puedan almacenar los productos y se puedan clasificar, o como en un supermercado, ¿cierto? Que hacen los estantes, las neveras para las cosas que están frías, otros estantes para las cosas que no necesitan refrigeración, unos estantes para sección de cosas, por ejemplo, como en los supermercados inmensos, que pues de ferreterías, otra para ropas, electrodomésticos, etc. Esto se hace, recuerden, básicamente con este tipo de sentencias. Con este tipo de sentencias de acá, con las del tipo de ML,
lo que hacemos es el contenido, hacemos la administración del contenido. Entonces ya llegan con los productos, que llegan, por ejemplo, con, si es de ferretería, con herramientas, ahí pues la parte de las llantas, por ejemplo. Los alimentos ya llegan, por ejemplo, con las bebidas, con el arroz, azúcar, todos estos productos, todos estos elementos que en nuestro, pues en la simulación, en la comparación que les estoy haciendo, básicamente aquí se lo hace a través es lo que para nosotros es la información. La información de registro de los estudiantes, la información de registro de las personas, todo este tipo de elementos. ¿Listo? Y también tenemos otra clasificación. La otra clasificación es el tipo de lenguaje que se denomina DCL, que es el lenguaje de control de los datos. Básicamente, este tipo de cláusulas en las que se ven involucradas las palabras grant y las palabras revoke, grant para otorgar, revoke para quitar, para eliminar permisos, básicamente los trabaja un administrador de base de datos. Hay personas cuyo trabajo es básicamente ese y en las empresas les tienen unos salarios muy bien remunerados. Básicamente son quienes se encargan de poder otorgar estos elementos. Básicamente cuando nosotros estábamos trabajando sobre nuestra base de datos, en nuestro sistema de información, por ejemplo, estas personas, quienes trabajan aquí en esta parte, estos comandos se ejecutan para poder, por ejemplo, a un usuario, supóngase usted está haciendo una consulta como cliente en algún supermercado específico. Entonces, usted como cliente, usted se registra a la página, al portal del supermercado. Entonces, como usted se registra al portal del supermercado, ya crea usted un usuario y ya tiene un usuario, ¿cierto? Sin embargo, usted solamente puede acceder a cierta porción de la información de la empresa. Es decir, usted puede acceder solamente, digamos, a hacer una consulta de los productos, hacer lo que se llama select. Es lo que hace consultar productos. Usted puede consultar los productos para hacer de pronto una orden, ¿cierto? De pronto una orden de tipo de domicilio. Sin embargo, el sistema de información del supermercado, por ejemplo, puede tener implementado también otras tablas que sean, por ejemplo, para nómina, para los empleados, para los salarios, para controlar pues, situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con los recursos de inventario del supermercado. Este tipo de cosas, el cliente normalmente no puede acceder a ellos, ¿cierto? Entonces, desde el sistema de información es como uno... por seguridad, uno debe especificar ese tipo de permisos. Es decir, a los clientes solamente se les permite acceder para que consulten una tabla. Hay otro, por ejemplo, que es el jefe de recursos humanos. Entonces, él tiene acceso para poder ingresar información, borrar o actualizar información de los empleados y poderlos consultar también. Así pues, dependiendo del funcionamiento del cliente, se pueden implementar estos elementos. Jefferson, espero que todo le salga bien. Dice usted que pues, le surgió inconveniente y se tiene que retirar. Ojalá no sea nada grave, cuídese mucho. No hay problema, tranquilo. Recuerde que el video se lo subo a YouTube y para que ustedes lo puedan ver desde la plataforma, desde Moodle, desde mi lápiz. Bien. Como les estaba comentando, entonces miren que dependiendo de las funciones, por eso uno crea también roles, crea perfiles. Todos los perfiles para los usuarios que van a verse involucrados o que se van a relacionar con el sistema de información. Entonces, todos estos elementos, los roles, por ejemplo, de las personas que van a ser parte del sistema de información, también los hace el administrador de la base de datos. Y básicamente utilizando estas dos palabras. Pero pues esta palabra grant y revoke, así es como se inicia el comando, pero el comando tiene muchos otros aspectos internos que se pueden pues verificar. Se puede controlar inclusive hasta la hora que pueda acceder la gente al sistema de información. Y si de pronto pues hablándolo por ejemplo de funcionarios que tengan que ver información en horas de trabajo, entonces se puede controlar eso, que puedan acceder a determinadas horas. Básicamente, pues,
Este es el otro tipo de lenguaje que incluye estas dos palabras. Bueno, como les había dicho, básicamente hemos visto la cláusula insert, la cláusula update y la cláusula delete para la información. Y recuerdo que se había quedado una actividad pendiente, que era hacer la tabla para los equipos y para los jugadores. ¿Las hicieron? Sí, profe. Muy bien, señor Brian. ¿Y usted tiene de pronto en Excel las tablas para que podamos ingresar la información? Profe, yo ayudé al salón creando un script en Python que traía la información de internet y autollenaba las tablas de jugadores y equipos. Ah, ¿usted las llenó directamente en la base de datos? Sí, el script de Python las llenaba directamente. Ah, súper, excelente. Ah, es cierto que ustedes, no sé si se las compartiría a los compañeros. Sí, yo les compartí el enlace de GitHub. Listo, muy bien. Y entonces, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Igual, pues, sí quisiera que veamos cómo se puede ingresar información. Lo que usted ha hecho me parece súper espectacular. Y la idea es que lleguemos hasta allá todos, ¿cierto? Que todos, pues, los estudiantes puedan hacer implementación de la información de una forma muy fácil, así como la hizo la implementación Brian. Excelente, me parece muy buen aporte. Bien. Quería mostrarles a ustedes, voy a abrir por acá un archivito que tengo de los jugadores para mostrarles pues las formas como ustedes pueden ingresar información a una base de datos, que no necesariamente, por ejemplo, tengan que hacerlo por SQL o con insert, sino que lo pueden hacer de otras maneras también. Voy a diligenciar, yo pues no he diligenciado la tabla de equipos para mostrarles a ustedes el funcionamiento, o creo que sí la había diligenciado, voy a ver. En las tablas, no recuerdo si ya le había puesto la información a la tabla de equipos. No se le ha puesto aún. Bien, entonces voy a abrirla. Ustedes ya tienen diligenciadas esas tablas, ¿verdad? Bien, voy a diligenciarla. Espérenme un momento, por favor. Están los scripts, equipos de fútbol. Listo, entonces les voy a compartir este archivito. Bien, observen. Voy a hacer la implementación de la tabla equipos desde Excel, haciéndolo con la fórmula como les había mostrado y como lo habíamos implementado. Y la de los jugadores, la implementación de los jugadores la voy a hacer desde hojas de cálculo de Google, pero esa implementación la voy a hacer de otra manera, importando el archivo dentro de la tabla para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, miren, este es el código del equipo, básicamente. Este es el código que pues, puede ser diferente. Este es el nombre de los equipos. Esta es, pues, la tabla de partidos jugados, el campo, perdón. Partidos jugados, partidos ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles, grupo. Tenemos este, pues, que es el nombre de la tabla. Y aquí está ya construida la sentencia select, ¿cierto? Recordemos, como ya lo habíamos visto, que uno puede hacer pues una concatenación de la información y puede colocar texto estático también para poder ingresar la información y para construir la sentencia. De esta manera, entonces, yo puedo seleccionar todas estas, este comando, ya pues aquí están en el grupo que le corresponde, entonces uno puede seleccionar todo esto. Me voy a MySQL Workbench. Recordemos que tengo que abrir un query única y exclusivamente para poder hacer ese insert, ¿cierto? Entonces le digo nuevo query, le digo control V y aquí ejecuto toda esta hoja, ¿cierto? Le digo que aquí se me ejecute todo. Entonces miren que al ejecutarse, él básicamente me tiene que haber mostrado, miren, que aquí me hizo
los 32 comandos, ¿cierto? Me hizo los 32 comandos. El primero es el de un select. De aquí en adelante vienen, miren, insert into equipos válidos Rusia, Arabia Saudita. Bien, aquí van todos los equipos. Entonces miren que la tabla de equipos ya la diligencié de una forma muy rápida, ¿verdad? Haciendo uso de la hoja de cálculo por este lado. Y ahora, por el otro lado, lo que voy a hacer es, recuerden, mediante la hoja de cálculo de Google, le voy a decir que me coloque los jugadores. Si yo le hago un select a los jugadores, miren que me aparece, si yo verifico los jugadores, no me aparece ninguno, ¿cierto? Ahora, si yo ejecuto esta orden para ver los equipos, entonces miren que aquí ya me aparecen los 32 equipos en la tabla de los equipos. Nos vamos entonces a ver a los jugadores. En este caso, para los jugadores, como les había dicho, voy a hacer la implementación a través de una hoja de cálculo. Entonces voy a abrir la hoja de cálculo para que podamos hacer esta implementación. Bien, entonces observemos, aquí está la implementación de esta tabla, ¿cierto? Si nosotros verificamos la tabla la tabla en MySQL Workbench, podemos ver que el jugador tiene estos campos, ¿cierto? Tiene código de jugador, tiene nombre de jugador, tiene posición de jugador y tiene código del equipo, ¿cierto? Supongamos que yo tengo los datos y los tengo en desorden. Quiero mostrarles una cosa. Supongamos que yo este campo no lo tengo aquí, sino que lo tengo aquí. Esta la voy a eliminar, esta columna. Entonces miren que aquí los tengo invertidos los espacios, ¿cierto? Los tengo invertidos. Aquí tengo primero, por ejemplo, el nombre del jugador con el equipo. Aquí está el código del equipo. Estos son los jugadores de Rusia, jugadores de Arabia Saudita, etc. Aquí están los del 2 que son Arabia Saudita. Aunque estos parece que fueran como los de Uruguay. Bueno, en fin. Entonces, supongamos que tenemos así el código del jugador aquí está el nombre del jugador, aquí está el código del equipo y aquí está la posición. Esta es la nómina de los jugadores que estuvieron presentes en el Mundial de Rusia 2018. Entonces, supongamos que tenemos así esta tabla, ¿cierto? Importante que nosotros recordemos y verifiquemos que en las demás columnas, cuando hagamos este tipo de ejercicios, en las demás columnas y en las demás filas, no haya nada. Aquí pues son pocas columnas y son pocas filas, ¿cierto? Básicamente los jugadores son 736, los que participaron en el Mundial Rusia 2018. Entonces yo lo que hago es eliminarlas. Básicamente hojas de cálculo de Google sí me las elimina por completo, ¿cierto? En cambio yo lo hago por Excel. Cuando lo hago por hoja de cálculo de Excel, simplemente me elimina la información, pero me vuelve a crear el nombre de la columna, así no tenga nada. De aquí en este caso, si yo quiero insertar una nueva columna, ya debo decirle que me inserte una columna a la derecha, ¿cierto? Debo decirle insert one right. O simplemente, sí, bueno, en fin. O le decimos insert one right. Entonces aquí miren, ya tenemos la información de los jugadores, ¿cierto? Está en una tabla, estoy desde hojas de cálculo. Miren que la ventaja aquí es que no tenemos que tener instalado nada, solamente lo trabajamos desde hojas de cálculo de Google. Entonces aquí yo le digo a este archivo file y le digo que me lo descargue, download. Pero el download le digo que me los descargue como un CSV, como archivo separado por comas. Comma separated values. Recuerden que la clase pasada creo que estuvimos trabajando algo al respecto. Entonces le voy a decir que me lo descargue como archivo separado por comas. Miren, él me lo descarga aquí, ¿cierto? Voy a verlo, le digo mostrar carpeta, él me lo coloca aquí en descargas. Le digo cortar, lo voy a poner en otro lado, ¿cierto? Lo voy a poner en... No sé, yo no sé si les estoy compartiendo pantallas. Listo, sí, les estoy compartiendo pantalla. Lo voy a poner aquí en INEM. En Google Drive en 2020 INEM, para que no se me pierda. 2020 INEM. Listo. Entonces aquí
Lo voy a colocar, ¿cierto? Dice jugadores base de datos. Miren que es un archivo, dice hoja1.csv, es un archivo CSV, ¿cierto? Que es un archivo separado por comas. Si yo le digo clic derecho y le digo editar, miren que él me muestra que es un archivo que está separado por comas. Por eso se llama comma separated values. El archivo simplemente tiene la información separada por comitas. Listo, ahora sí me voy a MySQL Workbench y desde MySQL Workbench vengo a jugadores, le digo clic derecho y le digo Table Data Import Wizard. No recuerdo si lo habíamos trabajado, pero pues entonces importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? En la tabla, en cualquier tabla que queramos ingresar la información, le decimos clic derecho y le decimos Table Data Import Wizard. Entonces aquí él me dice primero, bueno, listo, usted va a importar un archivo, tiene que decirme cuál es el archivo que va a importar. Y mire que él recibe archivos de tipo CSV o JSON. ¿Qué son archivos de datos? Recuerden que las bases de datos, pues veremos eso más adelante, las no relacionales se consolidan, su información se recibe básicamente, el archivo más común es un archivo de tipo JSON para recibir la información en bases de datos no relacionales. De todas maneras, el JSON, un archivo JSON es para poder ingresar pues contenidos, información. Y el CSV, que es como es el que acabamos de ver, que simplemente él coge los datos y los coloca en una hoja y los pone separados por comas. Entonces le digo browse para ver cuál es el archivo. Entonces acá me vengo a INEM y selecciono el archivo, ¿cierto? Recuerden que yo lo coloqué en Google Drive 2020 INEM. Aquí le doy a este que es el que lo bajé. Entonces le digo aquí abrir. Lo selecciono. Aquí está el archivo. Le digo siguiente. Él me dice que en qué tabla lo quiero almacenar. Yo le estoy diciendo que en una tabla existente que se llama jugadores. Ahí él mismo me dice cuál es. Entonces él me dice jugadores porque yo le di desde la tabla clic derecho importar. Entonces él me dice inmediatamente cuál es. Si de pronto yo me equivoqué, aquí podemos hacer el cambio de la tabla para poder decirle en qué tabla es que vamos a ingresar la información. Y de hecho podemos hacer una creación de una nueva tabla. Sin embargo, esta creación de la nueva tabla me la va a crear sin tener en cuenta las relaciones, que es lo que hemos trabajado, ¿cierto? Sin tener en cuenta las relaciones, tendríamos que entrar a crear la relación nuevamente, eliminar la tabla anterior, en fin, otras cosas. Básicamente, les digo que utilicemos la tabla existente. Y está la opción Truncate también, ¿cierto? Que nos puede vaciar el contenido de esa tabla para ingresar el nuevo contenido. Pero recordemos que este Truncate funciona siempre y cuando no tengamos relacionada nuestra tabla, que no haya relaciones interiores, porque si no, él nos va a generar un error en el que nos dice que no se puede importar la información debido a que hay una llave foránea o una relación entre esas tablas. Bien, entonces aquí simplemente le decimos, no solamente miramos la información y le decimos siguiente, no tocamos nada. Y aquí miren que ya me muestra la información. Aquí está la información, unos datos de ejemplo me está mostrando, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que tenemos el campo columna. Miren que como lo hemos tenido diseñado, él casi que me coloca los campos tal como están, en el orden como yo los coloqué. Pero aquí me está colocando, hay un error. Miren que me está diciendo que código equipo me lo relaciona con código equipo y posición también me lo está relacionando con código equipo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la hoja de cálculo yo coloqué primero el código equipo y luego puse en la posición del jugador. En cambio, aquí los tengo en orden invertido, ¿cierto? Pero esto es fácil. Miren que la columna de destino, aquí donde dice posición, yo simplemente vengo acá y le digo que yo necesito colocar la información de la posición en el campo posición jugador. Y el código del equipo con el código del equipo. Entonces, miren que yo aquí puedo hacer que me coincidan los nombres de los campos con los campos a donde voy a ingresar la información. ¿Listo? La codificación la dejamos así como está tal cual. Le digo siguiente, entonces él me muestra un resumen. Me dice, bueno, vamos a hacer las siguientes actividades para que usted las monitorice. Vamos a preparar el import y vamos a importar los datos. Básicamente lo que hacen este tipo de elementos
es hacer de forma automática lo que nosotros ya hemos hecho. Nosotros cogemos los datos desde Excel, preparamos por aquí mediante concatenación un insert y ese insert lo ponemos de forma pues masiva allá. Copiamos todo esto, lo pegamos allá y lo ejecutamos. Eso es lo que hace básicamente esta herramienta. Este tipo de herramientas hacen de forma automática lo que nosotros ya hicimos de forma manual. Por eso me gusta hacer con ustedes primero una implementación manual para que ustedes tengan presente qué es lo que hacen este tipo de herramientas y ustedes ya puedan consolidar sus propios procedimientos después, al hablar de los datos, al hablar de programas o al hablar de programación. Quienes son pues ya muy gomosos y muy les gusta mucho investigar y prepararse al respecto, pues van mucho más adelante y han hecho unas cosas pues mucho más adelantadas y saben pues que básicamente lo que hacen estas aplicaciones por detrás es básicamente eso, ¿cierto? Hacer de forma automática lo que nosotros estamos viendo acá de forma manual. Miren que aquí estamos automatizando un poco el proceso. Entonces le decimos que prepare el import y que lo realice. Entonces le damos siguiente y miren que él nos muestra una barra en la que él hace automáticamente, le repito, lo que nosotros ya hicimos de forma manual. Él lo hace simplemente. Y le decimos siguiente. Miren que él nos dice aquí, nos confirma que él importó 736 registros, que son los que estaban allá. Entonces él nos muestra el tiempo, importante ya nosotros si queremos hacer control para poder mejorar nuestro sistema de información, para poder ver qué rutinas nos pueden funcionar mejor, que tengamos en tiempo estas cosas. Miren que él nos dice que se importó esta información en 3.2 segundos. Se pudieron importar 736 registros en ese tiempo. Entonces nosotros de pronto ya después para funcionamiento del programa, si no mejorar rutinas, recuerden que básicamente el algoritmo es más valioso siempre y cuando utilice menos recursos y sea más eficiente en el tiempo. Entonces es importante tener estas cosas en cuenta. Bueno, le decimos finalizar y después vuelvo y ejecuto este select que está aquí. Le digo control enter y miren que él ya me muestra los campos y ya me muestra los datos en la base de datos. Hemos ingresado la información haciendo uso ya de otra herramienta que es un import, Entonces miren que aquí están todos los jugadores de los equipos con el correspondiente código del equipo, desde el equipo 1 hasta el equipo 32. Aquí están los jugadores colombianos. Miren que Colombia tiene el código 30. Entonces, mire, David Ospina, portero, Cristian Zapata, defensa, Oscar Murillo, defensa, Santiago Arias, defensa. Miren que aquí tenemos la información de nuestros jugadores colombianos. Y aquí tenemos ya todos los equipos, todos los códigos, ¿cierto? Aquí están, miren que ya tenemos toda nuestra información ya en la base de datos. Toda nuestra información ha sido recuperada aquí. Ya tenemos entonces equipos, estadios, jugadores, partidos, sedes. Pues faltaría premiaciones que estas ya se ejecutan cuando... bueno, nos faltan los partidos, ¿cierto? Estas premiaciones se nos las colocamos ya cuando pues, se supone haya finalizado el Mundial. Recuerden que vamos a hacer una simulación como si el Mundial se estuviera jugando en Colombia con sedes colombianas, con los partidos en Colombia. Bien, una vez hemos visto esto, ahora sí vamos a entrar a profundizar un poquito, a hablar un poquito sobre la cláusula select. Voy a cerrar estos select de aquí. Lo puedo guardar. Pues insert equipos. Esto lo voy a guardar por acá en guías. Pues eso es como ya uno adquiere esas costumbres, aunque eso lo vuelvo y lo repito todo el tiempo, pero pues bueno, uno vuelve y los guarda, ¿cierto? Esto es el insert equipos. Insert equipos 11.8. Insert equipos 11.8. Listo. Entonces, esto lo puedo cerrar y voy a abrir un nuevo SQL aquí para poder trabajar la cláusula select. Voy a ampliar esto un poquito. Entonces le voy a colocar sintaxis de la cláusula select. Listo. Básicamente, la cláusula select, como les había dicho, es para poder obtener la información. Es básicamente
lo que hace que nos funcione el sistema de información de la mejor forma como nosotros podemos hacer una recopilación de datos. Recuerden que las bases de datos pueden suministrar información a lo largo del tiempo, durante años, y básicamente nosotros podemos recopilar la información, así sea, por ejemplo, de hace 3, 4, 5 años, que si ustedes se han dado cuenta, antes de que se consultaba esta información de forma manual, uno va a buscar la información y se demora más, o si la tiene igual pues en repositorios de pronto virtuales, puede tener información si no utiliza una base de datos, por ejemplo en hojas de cálculo, o lo tienen documentos. De todas maneras hay que ir a abrir el documento, ir a buscar la información, ¿cierto? En cambio, pues el tener un repositorio como una base de datos hace que nuestra información se consolide o se pueda buscar en un tiempo mucho más ágil, en un tiempo mucho menor. Entonces, básicamente, esta cláusula es casi que la columna vertebral de la base de datos. Básicamente, el 80% de una base de datos funciona alrededor de la cláusula select. Y la cláusula select tiene muchas variantes, tiene bastantes, demasiadas. Vamos a ver, pues, las principales. Vamos a trabajar con las principales para poder ver cómo nos funciona el ejecutar esta cláusula. Recuerden, el recopilar información, básicamente, usted ya puede ver es cómo funciona a través del aplicativo. Nosotros aquí estamos implementando el recurso, cómo se mira por detrás. Estamos haciendo básicamente el funcionamiento de una aplicación, pero muy por detrás. Ya les voy a especificar, vamos a entender un poco más el funcionamiento para hablar un poco de estos aspectos. Entonces, la cláusula select básicamente tiene la palabra select. Aquí viene el nombre del campo o el nombre de campos que se vayan a colocar, que necesitemos revisar. Y este campos, básicamente se los coloca. Si vamos a colocar más de un campo, lo ponemos separado por comas. Y si los queremos colocar todos, colocamos comodines. Uno de los comodines, voy a ponerlo aquí, es el asterisco. Uno de los comodines es el asterisco. Cuando nosotros decimos asterisco, es porque le decimos que nos muestre toda la información completa, toda. Pero bueno, digámosle pues en su sintaxis más elemental, la cláusula select funciona así. Select campos, las palabras from, aquí viene el nombre de la tabla o tablas. Si nosotros tenemos más de una tabla, también podemos colocarla separada por comas. Bueno, pongámosle nombre de la tabla, más bien. Nombre de la tabla, para que lo tengamos más presente. Y acá el select, el nombre del campo, que pertenece a la tabla, o a las tablas. Por ahora, vamos a comenzar a hacer la cláusula select, pero con una sola tabla. Después vamos a ver cómo se hace combinación de este tipo de elementos. Podemos hacer un select de varias tablas. Y ya lo van a ver, pues ya van a ver la utilidad de este tipo de cosas. Ya van a ver por qué es que hemos hecho esta implementación de esta base de datos, para que podamos entender el funcionamiento de este tipo de herramientas, pues de este tipo de cláusulas. Básicamente, esta es la cláusula fundamental. Esta es la cláusula principal. Select nombre de campos from nombre de la tabla. Y listo, no más. Ustedes la han visto ya funcionando. Ustedes han visto, por ejemplo, si le digo estadio, si le digo select rows, miren que él pone select asterisco from el nombre de la tabla. Puede decir el campo y puede decir el nombre de la tabla. Y él me muestra toda la información. Esa es la cláusula fundamental. Y tiene, pues en su forma básica, un campo opcional. Esta es una de las variaciones de la cláusula select, y la que les estoy mostrando es la principal de ellas. Tiene la cláusula where, que pues es un campo opcional. Where, campo, digamos, ahí lo que vamos a hacer aquí es un filtro. Entonces le decimos campo filtrado es igual, aquí voy a colocar dos elementos. Recuerden que pues estoy utilizando básicamente esta es
expresión regulada, la expresión regulada para decir que un campo es obligatorio y que hay dos opcionales aquí, es con las llaves. Entonces aquí puede haber el igual, puede haber el símbolo igual o la palabra like. Y el dato filtrado que nosotros queramos ver. Recuerden que el dato filtrado, bueno, y esto obligatoriamente se finaliza por punto y coma. Recuerden que pues esta cláusula, miren que queda muy larga, ¿cierto? Para que no quede tan larga y para que sea visible en la pantalla, entonces yo la voy a bajar aquí. Por eso es que uno hace un select arriba, pone el from debajo y pone lo que haya pues adicional aquí debajo. Entonces tiene select nombre de los campos, nombre del campo de los campos, from nombre de la tabla o tablas, where campo filtrado puede ser igual o puede ser like, igual a dato filtrado. Entonces, el dato filtrado es si es un campo numérico, si es un entero, si es un real, va solamente el valor. Y si es un dato que es de tipo varchar, si es un texto, si es una fecha, va entre comillas. Dobles o comillas sencillas. ¿Listo? Básicamente, así es como funciona. Ahora, el ejemplo más básico, ese que vimos hace un momento, le decimos select. Recuerden que para ver todos los campos uno pone asterisco. ¿Listo? Entonces comencemos por ahí. Aunque no quería comenzar por ahí, pero bueno, comencemos por ahí. Le decimos select asterisco from, por ejemplo, jugadores. Punto y coma. Select asterisco from, no, de jugadores todavía no, pongámosle equipos. Recuerden que nosotros, porque estamos utilizando esta base de datos, le podemos decir simplemente el nombre de la tabla directamente. Lo que hace la aplicación MySQL Workbench básicamente es que ella pone entre comillas sencillas, entre tilde al revés, perdón, no son las comillas sencillas, sino una tilde al revés. Le resulta que, sí la tiene el teclado mío. Aquí está la tilde al revés. Por ejemplo, mundial, lo que hace es colocar mundial, el valor, aquí el nombre de la base de datos, ¿cierto? Mundial 11.8, punto, y pone equipos, ¿cierto? El nombre de la tabla que es equipos. Entonces lo puedo hacer así. También pues encerrado esto en comilla al revés, ¿cierto? Que es la que utiliza básicamente SQL. En este caso pues lo está haciendo MySQL. Así lo puedo hacer. O lo puedo hacer como les dije, si nosotros le hemos dado antes, ya le hemos dado, básicamente nosotros le hicimos esta cláusula de aquí, use mundial 11.08. Cuando nosotros le dimos esto básicamente no lo escribimos, sino que lo ejecutamos al darle doble clic aquí. Si nosotros le damos doble clic a esta base de datos, miren que aquí aparece marcada en negrilla. Y ahí es como la tenemos funcionando. Si es claro todo hasta ahí, si vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No veo respuestas. No sé si no están conectados o si se conectaron y se fueron o si no están presentes en la clase. Profe, Señor Samuel. me repite porfa la línea 6 que no la entendí. En la línea 6, no le he explicado todavía. No le explico. Ahorita le explico. Gracias, señor Samuel. Muy bien. Este es pues un campo opcional. Esta palabra where, me gustaría que todos respondan por lo menos en el chat, si vamos bien o si no vamos mal, si están pendientes, si están en clase. Por favor, pónganme la palabra sí, al menos en el chat. ¿Vale? Para saber si estamos en clase o si se me están... De esa forma puedo ir viendo la asistencia también de ustedes en la clase. Eso, muy bien, muchachos. Los agradezco. Bien. Entonces, Samuel, bien. Miren, a todos igual. Básicamente lo que les estaba indicando es el funcionamiento más básico de la cláusula select, es este, ¿cierto? Select asterisco from, por ejemplo, from equipos. Entonces yo le digo select asterisco from equipos y le digo control enter y mire que él me muestra aquí en un resultado, me la muestra en una, eso se llama grilla. Por eso en inglés se llama grid. En un grid, él me muestra este resultado. Cuando nosotros, por ejemplo,
estamos haciendo una aplicación y en nuestra aplicación nosotros decimos, por ejemplo, vamos a ver los equipos del mundial. Entonces le decimos los equipos. Cuando nosotros le decimos buscar o ver, la aplicación por detrás lo que hace es esto. Él envía a la base de datos, él envía al motor de base de datos, le envía básicamente, nosotros programamos eso y nosotros le decimos, bueno, yo necesito que cuando le dé buscar, él me construya esta cláusula, me construya este comando y este comando se lo envía a la base de datos. La base de datos le responde a la aplicación y le entrega mediante algo que se llama un apuntador, eso lo vamos a ver después, algunos los llaman punteros, o mediante un apuntador, él le envía este resultado, básicamente como un archivo separado por comas. Entonces ya uno en la aplicación lo que hace es obtener este resultado y lo convierte, lo muestra en la aplicación para que salga visiblemente como nosotros queramos. De hecho, nosotros le podemos colocar, por ejemplo, aquí direcciones de imágenes para colocar las banderas, por ejemplo, de cada uno de los equipos. Podemos decirle en qué ubicación estaría la imagen de cada uno de ellos, para que cuando nosotros lo miremos desde la aplicación, él nos muestra los datos y nos pone la bandera del equipo. Porque la idea es que nosotros construyamos una sola plantilla que nos pueda funcionar para cualquier caso. En el caso de los equipos, por ejemplo, si nosotros queremos ver la nómina de cada uno de los equipos, podemos decirle, pues, ver del grupo A, por ejemplo, Rusia. Entonces, seleccionamos Rusia y nos muestra, por ejemplo, debajo toda la nómina de Rusia con las posiciones de los equipos. Es decir, si inclusive lo podemos gráfico, él lo puede mostrar de forma gráfica diciendo, pues, con la foto del arquero, por ejemplo, el nombre del arquero, la posición. Todo eso se lo puede validar y es muy factible hacer desde que nosotros entendamos bien cómo es el funcionamiento interno de la base de datos para que lo conectemos después con los aplicativos que estemos trabajando. Entonces miren que básicamente él me selecciona todos los campos de equipos, pero supongamos que yo solamente quiero ver el nombre del equipo y quiero ver el grupo. No me interesa por ahora, no quiero ver ni el código ni los partidos jugados porque es mucha información, ¿cierto? Entonces yo solamente quiero ver el nombre del equipo y quiero ver el grupo. Entonces, en lugar de asterisco, si yo quiero ver un solo campo, le digo entonces que me muestre, por ejemplo, select nombre equipo. Ese es el campo o campus. Nombre del equipo from equipos. Cuando yo ejecuto esto, observen, él ya no me muestra toda esa información. Solamente me muestra el nombre de los equipos. 32 equipos. Miren, aquí está. Me entrega un resultado solo con el nombre de los equipos. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué es válido? Cuando les decía que hace un momento, si nosotros estamos realizando nuestra aplicación y queremos que nos funcione de manera mucho mejor, más veloz, básicamente para que nos funcione de forma más efectiva a lo largo del tiempo, nosotros lo que hacemos básicamente es ejecutar este tipo de cosas. Nosotros no le decimos a un select que nos envíe toda la información, sino que nos envíe estrictamente lo que nosotros necesitamos mostrar en nuestra aplicación. Porque nosotros, si yo le digo a select, miren la diferencia. Si yo le digo que me mande el nombre de los equipos, solamente si yo quiero ver el nombre de los equipos, yo le digo solamente a select nombre equipo from equipos. Es decir, él me manda los nombres de los equipos solamente. Miren que son 32 datos los que me están enviando. Si yo le ejecuto un select asterisco from equipos, aunque en el tiempo no se me demora un poquito más, y viendo en el funcionamiento de una aplicación, de pronto no se me demora tanto, sí estoy haciendo mayor consumo de memoria. Porque mire que ya no me lleva solamente los 32 nombres, me está llevando toda esta información. Es importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces miren que solamente si yo le digo select, me lleva todo. Si yo le digo el nombre del campo, en el caso nombre equipo, él simplemente me lleva un dato que en este caso es el nombre del equipo. Ahora, lo que les decía, yo quiero ver el nombre del equipo y quiero ver el grupo. Entonces yo le digo nombre equipo, coma, grupo. Así es que se llama, ¿cierto? A ver, en equipos, grupo, eso. Entonces yo le digo el nombre de la tabla separado por comas. Entonces yo le digo select nombre equipo, grupo, from equipos. El nombre de los campos, perdón, de la misma tabla.
Entonces aquí está nombre equipo, grupo, from equipos. Y lo ejecuto y miren que entonces él ya me muestra, bueno, entonces él ya me muestra, ya me muestra estos dos campos, ¿cierto? Miren, Rusia está en el grupo A, Uruguay en el A, Egipto en el A, Arabia Saudita en el A, Portugal en el B, España en el B, Irán en el B, Marruecos en el B, Francia en el C, Perú en el C, Dinamarca en el C, Australia en el C, etcétera. Y así miren, Colombia está en el grupo H, ¿cierto? Senegal en el grupo H. Entonces miren que aquí está ya la clasificación, ya podemos ver los equipos con los grupos. Podemos ver nosotros lo que nosotros deseemos ver. Si nosotros deseamos ver nombre equipo y, por ejemplo, y no grupos, sino partidos jugados, entonces simplemente ponemos el campo, partidos jugados, y lo ejecutamos. Entonces miren que al ejecutarlo, él ya me muestra nombre del equipo y me muestra los partidos jugados. Esta información está en ceros porque todavía no hemos ejecutado nada. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de la cláusula where, que aparece ahí como un campo opcional. Uno de los campos, porque hay muchos campos que se pueden agregar a esta cláusula select. Básicamente, la cláusula where se utiliza para poder hacer lo que se llama filtro. Cuando ustedes han trabajado Excel, si ustedes ya pues han trabajado mucho en Excel, si conocen Excel o una hoja de cálculo, ustedes saben que a una hoja de cálculo uno le puede hacer un filtro, ¿cierto? Y el filtro para poder ir especializando o revisando con solamente la información que nosotros necesitamos. Entonces, para poder ver ese filtro, para hacer ese filtro se utiliza la cláusula where. Recordemos que where del inglés donde, like es como, esto lo voy a poner en mayúsculas, porque recuerden que a mí me gusta poner las palabras, no es que sea una regla, pero hay muchas costumbres, muchos autores, muchos programadores acostumbran a hacer este tipo de cosas para poder diferenciar básicamente los objetos que nosotros tenemos en nuestra base de datos de las palabras propias del lenguaje. Select es palabra propia del lenguaje, from es palabra propia del lenguaje, y también recuerden que SQL no es case sensitive, no discrimina mayúsculas de minúsculas. Lo que sí puede discriminar es un campo que tenga tildes, pero no discrimina mayúsculas de minúsculas, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, el where, ¿qué hace? El where pone usted primero el campo que usted quiere que se filtre, igual o like, y el dato que usted quiere que se filtre. Vamos a hacer un ejemplo en este caso con equipos, con el mismo equipo. Entonces voy a hacer el orden como está aquí, básicamente, para que nosotros no tengamos dificultad en verlo. Otra cosa en SQL. SQL no se ejecuta hasta que usted le ponga el punto y coma. Si usted pone las sentencias hacia abajo, como está aquí, por ejemplo, where puede estar así, supongamos, de una forma, pues, organizado. Usted puede colocar las sentencias líneas hacia abajo. Y él no se le va a ejecutar sino hasta cuando usted pone un punto y coma. Cuando pone el punto y coma, se va a ejecutar todo lo que está acá. Esa, pues, es una diferencia, por ejemplo, clara que tiene SQL frente, pues, el lenguaje SQL a nivel general y, pues, comparativamente frente a lo que hacen algunos lenguajes de programación, por ejemplo, que no ejecuta, pues, simple, por ejemplo, como Python. Python simplemente le ejecuta la línea siempre y cuando usted le dé un enter. Cuando ya no ve nada más ahí, entonces se le ejecuta la línea. No hay necesidad de ponerle punto y coma, ¿verdad? De esa misma manera funcionan aspectos, pues, relacionados con los contenidos, con los sistemas de información. Entonces, como les venía contando, tenemos, pues, el campo filtrado, igual o like, dato filtrado. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo que les decía, vamos a hacer como ejemplo que queramos ver solamente los equipos que están en el grupo H. Solamente queremos verlos a esos, no queremos ver más. Entonces, aquí lo que hacemos es decirle, select nombre equipo, partidos jugados. Por ejemplo, no, partidos jugados no, quiero ver el grupo. Entonces, nombre equipo y grupo de la tabla equipos. Entonces ya le decimos dónde, where, donde grupo es igual. Recuerden que como es varchar, si ustedes lo miran, varchar de tamaño 2, grupo es igual a H. Lo
Lo pueden cerrar entre comilla sencilla o entre comilla doble. Entonces, cuando yo ejecuto este select, nombre equipo, grupo, from equipos, where grupo es igual a H, aquí ya estoy haciendo un filtro. Miren que yo lo voy a ejecutar, control enter. Miren que ahí ya solamente me muestra en el resultado, en la grilla, solamente me está mostrando los equipos que pertenecen o pertenecieron en el Mundial al grupo H. Polonia, Colombia, Senegal y Japón, que están en el grupo H. ¿Cierto? Miren que de esta manera estamos haciendo filtros. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿todo está claro entonces? Continuamos. Miren, señor Juan David. ¿Me está diciendo algo o no se le escucha? ¿O está muy lejos? Señor Juan David, no se le escucha. ¿Usted tiene activo el micrófono? O está utilizando alguna diadema y de pronto tiene mal conectado el micrófono porque no se le escucha nada. Yo veo que hay movimiento en su micrófono, pero no veo que no se escucha. Listo, bueno, pues sigamos entonces. Por favor, revisemos para la conexión del micrófono, señor Juan David Cortés. Si usted estaba diciendo algo. Bien, continuemos. Listo, bueno, continuamos. Entonces, miren, aquí tenemos grupo H, que entonces nosotros queremos hacer otra consulta. Queremos ver solamente, si ustedes recuerdan, para pasar a octavos de final, básicamente los grupos se van enfrentando por pares, ¿cierto? Por ejemplo, el primero del grupo A se enfrenta contra el segundo del grupo B. El primero del grupo B contra el segundo del grupo A, ¿cierto? Pero la ventaja de pasar primero es que uno se enfrenta con pues de pronto el que no le fue tan bien del siguiente grupo. Así sucesivamente hasta que pues en el final, el primero del grupo G se enfrenta al segundo del grupo H y el primero del grupo H se enfrenta al segundo del grupo G. Entonces supongamos que nosotros queremos saber cuáles son los equipos también del grupo G y del grupo H. Supongamos, pues, una consulta. Entonces, aquí en los datos filtrados nosotros podemos utilizar a un solo criterio o podemos utilizar más criterios. Y los criterios también los utilizamos mediante los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Los principales. Suma, resta, no. Esos son aritméticos. Pues más. OR. Señor. El AND, el OR o el NOT, ¿cierto? La negación. El NOT, sí. El AND, y el OR. Básicamente son esos dos. David pregunta que se ausentó, se le fue el internet. Ah, bueno, perfecto. Importante, miren este tipo de estrategias. Tenemos el video y lo podemos ya publicar después de manera que ustedes no se pierden de nada. Pues simplemente cuando ya terminamos la clase, trato yo de subirlo siempre rápido y ustedes pueden ver ya el video de pronto o repetir lo que se les haya, o revisar lo que se les haya quedado. Muy bien, Brian, muchas gracias. Miren que nosotros utilizamos la cláusula AND, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir where grupo igual a G, por ejemplo, lo voy a hacer con comillas dobles y con minúsculas. Grupo igual H. Entonces, miren que puedo utilizar comillas dobles. Recuerden que, iba a decir Python, SQL no me diferencia mayúsculas de minúsculas. De hecho, puedo escribir la palabra en minúsculas o puedo escribir el nombre del campo en mayúsculas o el dato lo puedo escribir en mayúsculas o en minúsculas y
Básicamente SQL lo que hace es que haces un procesamiento con el case. Hace down case. Todo lo que yo escriba, todo lo que escribamos, él lo hace down case. Antes de procesarlo, él pone todas las palabras que nosotros tengamos y les aplica un down case. Es decir, las pasa, todo lo pasa a minúsculas y lo ejecuta todo en minúsculas. Por eso, así usted le haya puesto mayúsculas al crear los objetos. Mire que, por ejemplo, los objetos habíamos puesto mayúsculas y él le pone todo en minúsculas. Él solamente, pues, el nombre de sus títulos los coloca en mayúsculas, pero todo lo que nosotros trabajemos en SQL, él hace un case, pasarlo a minúsculas. Lo convierte en minúsculas. Entonces, miren, aquí yo le estoy diciendo que me seleccione el nombre del equipo y el grupo de la tabla de equipos, donde el grupo sea G y el grupo sea H. Entonces, cuando yo ejecuto esta cláusula, no le puedo decir AND. Bueno, bien. Y ya está bueno que me funcione, que pudimos ver esto. Yo le digo control enter y él no me muestra el AND. No me muestra AND. ¿Por qué no me ejecuta este AND? Porque resulta que no puede haber un registro que esté en dos grupos. O sea, no puede haber, por ejemplo, Colombia está en el grupo H y única y exclusivamente en el grupo H. No está en el grupo G, no está en el grupo B, no está en otro grupo. Recuerden que la cláusula I entonces sería OR pro. Señor Miguel. Sería OR. Exacto, sí señor, sería el OR. Correcto. Entonces, en este caso, recuerden que no puede haber un equipo que esté en dos grupos, sino que le decimos OR. En este caso diríamos donde el grupo sea G o el grupo sea H. Si nosotros lo ejecutamos, miren que él ya me muestra, ahí sí ya me muestra. Él dice, bueno, yo voy a mostrar, este equipo está en el G o en el H, pero no puede estar en ambos. Entonces, miren que aquí ya me muestra el caso de el resultado en el grid. Con esta grilla ya me muestra que tenemos 8 equipos, ¿cierto? Los 4 del grupo G y los 4 del grupo H. Solamente tenemos esta consulta. Miren que el where básicamente entonces lo que nos hace es filtrar la información. Lo hemos visto cómo funciona por el igual. Ahora vamos a ver cómo funciona con el like. Con el like lo que hace es mostrar, si usted de pronto conoce o recuerda cierta parte de la información, pero no la recuerda toda. Por ejemplo, ya voy a hacer la consulta, pero en otra tabla. No la voy a hacer en equipos, sino en jugadores. Voy a hacerlo en jugadores. Entonces, en jugadores, y también vamos a hacer otra consulta después utilizando el operador, el AND. Bueno, para que veamos el AND, pues cómo funciona, ¿cierto? Yo le digo, pues ya en los jugadores. En los jugadores tenemos el nombre del jugador. Entonces le voy a decir que me seleccione solamente. Recuerden que si yo le digo asterisco, la básica, le digo select asterisco from jugadores. Ustedes ya saben que él me selecciona es todos los jugadores, ¿cierto? De todos, con todos los campos, con todo lo que tienen ellos. En este caso yo le voy a decir que me seleccione solamente el nombre jugador. Jugadores. Entonces le decimos que nos seleccione el nombre jugador de los jugadores, de la tabla jugadores. Mire que él me pone la lista de los jugadores, ¿cierto? Me pone solamente los nombres. Voy a aprovechar para comentarles otra opción que tiene la cláusula select. Miren que tenemos todos los jugadores, pero pues los tenemos ordenados con el criterio según cómo se han registrado en la base de datos, ¿cierto? Este ordenamiento es el que se nos muestra cómo han sido ordenados en la base de datos. No tenemos un ordenamiento específico. Para mostrar un ordenamiento específico, nosotros utilizamos la cláusula, pues la palabra order by. Order by. Si nosotros tenemos, por ejemplo, nombre jugador y tenemos también la posición jugador, tenemos nombre jugador y posición jugador de la tabla jugadores. Y order by, entonces yo le debo decir que
por qué criterio me lo debe ordenar. Entonces yo le digo order by, que me lo ordene por el nombre del jugador, y también le debo decir cuál es el criterio de ordenamiento, si lo quiero que me lo ordene de forma ascendente o de forma descendente. Si yo lo quiero desde la letra A, le digo as. Entonces cuando yo le digo order by, nombre jugador, Profe, señor Samuel. listo, o sea, que lo ordene en orden ascendente. Pero si usted quiere que lo ordene según el grupo y el equipo en el que está. Sí, ya lo vamos a ver. Regáleme un momentico, por favor. Acabamos de ver el funcionamiento para poderle mostrar por ahí cómo lo haría. ¿Vale? Listo. Entonces le decimos el nombre jugador, posición jugador, from jugadores, order by, nombre jugador, ask. Entonces le digo control enter. Miren que él me coloca primero el nombre del jugador, pero en este caso me puse este Pepe Ávila porque él aparece con unas comillas al principio y al final. No sé si ustedes pues cómo tengan la tabla de jugadores, porque recuerden que pues les había compartido el script Brian, y la idea pues sería importante que todos pues tengamos una información similar para que podamos ver el funcionamiento y podamos ver que nos trabaje adecuadamente nuestro sistema. Entonces miren que aquí lo tenemos en orden alfabético, ¿cierto? Miren, la A primero, Aaron, AB, 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 en orden alfabético hasta la Z. En este caso no hay ningún jugador con Z, sino que el último jugador es no hay ni con W siquiera, X, Y, W, Z, sí, no hay ni siquiera con W, son con Y. Entonces de esta manera los mostramos de orden ascendente. Si nosotros queremos verlos en orden inverso, desde la última letra, desde la Z, le decimos desk. Order by, nombre del jugador, desk. De esta manera, nosotros ejecutamos este select y miren que él nos muestra ya el nombre del jugador, pero comenzando desde los que están de último, ¿cierto? Así, si hay con W, ¿ver? Con X hay con W, con Z es que no hay jugadores. Entonces, si los hay con W, T, S, miren que están ordenados alfabéticamente en orden inverso. Ahora, lo que usted decía, Samuel, por ejemplo, bueno, nombre jugador, pongámosle ask. Pero no solamente es este criterio que queremos colocar. Nosotros queremos que se nos ordene, por ejemplo, primero por grupo, luego por nombre del equipo, luego por nombre de jugador. Entonces, aquí lo que hacemos es decirle, primero le colocamos, recuerden que nosotros lo podemos ordenar, en este caso, como le hemos hecho select posición jugador, regálenme reviso una cosa, no me acuerdo si lo puedo organizar por grupo, así no lo haya colocado en el select. Grupo ask, ascendente, nombre de jugador ascendente. Voy a ver si lo puedo organizar de esta manera. Creo que es con el AND. Los ordenamientos así no los hago en bastante tiempo. Yo creo que con el AND no se puede aquí. Ah, sí, era con la coma. Pero sí pasa lo que les había comentado. Miren el error que pasó ahí. Y es importante esta situación también, que nosotros aprendamos a controlar los errores. Miren, grupo es un campo que está dentro de la tabla jugadores, ¿cierto? No es grupo, es jugadores, tienes código equipo. Código equipo, ¿cierto? Miren que aquí me decía, el error es que el grupo no tiene... Miren, aquí se está ordenado primero. Así yo no haya llamado código del equipo en el select, pero el código del equipo hace parte de la tabla, él igual me lo puede tener en cuenta. Entonces, yo lo ordeno primero por el código del equipo y luego el nombre del jugador. Colombia, recordemos que tiene el grupo número 30. Entonces, miren que yo me puedo venir por acá. Miren que aquí están, ¿cierto? Mire, Abel Aguilar, Camilo Vargas, Carlos Vaca, Carlos Sánchez, están ordenados de forma alfabética los nombres, pero el primer criterio de ordenamiento
es el código del equipo. Entonces, si lo queremos ver, por ejemplo, Colombia al principio, nosotros le decimos que se ordene con el código del equipo de forma descendente y luego el nombre del jugador de forma ascendente. Entonces, miren que aquí ya me aparecen, estos son los de Japón, creo. ¿Cierto? El orden de equipo de forma descendente. Después viene, miren, aquí está Colombia, ¿cierto? Miren que aquí está Colombia. Colombia creo que es el penúltimo, el que tenía el penúltimo, bueno, en fin. Miren que aquí está Abel Aguilar, Camilo Vargas, al principio del ordenamiento. Carlos Vaca, Carlos Sánchez, Cristian Zapata, David Ospina, Davinson Sánchez, Farid Díaz. Miren que aquí están los jugadores en orden alfabético y se ordenó primero por el código del equipo y también por el nombre del jugador. El ordenamiento por tablas diferentes lo vamos a ver después, en la siguiente sesión. De pronto es en la siguiente o en la que venga más adelante. Porque es que aquí tenemos que ver otra cosa antes de pasar hacia allá. Y es el uso de la cláusula like. Yo pues me adelante pues les coloqué el order by. Que es para que ustedes miren que aparte de seleccionar la información, ustedes la pueden colocar también en ordenar. También pueden incluir el order by, que es una cláusula opcional. ¿Listo? La voy a quitar. Entonces le voy a decir fueron jugadores. Where, para mostrarles la cláusula like. Ahora sí le voy a decir, por ejemplo, bueno, de la posición. Where posición, ya no le voy a decir igual, sino like. Like es para cuando usted necesita ver cierta porción, cuando usted recuerda cierta porción de la información, pero no la recuerda toda. Entonces, cuando usted le dice posición like, usted básicamente lo que hace es utilizar comodines. Yo le puedo decir, por ejemplo, defensa. Entonces, yo no me acuerdo, pues si yo tengo, digamos, no solamente defensa, sino defensa izquierdo o defensa derecho, o si tengo pues otras palabras que tengan defensa. Entonces yo le puedo decir like, comilla sencilla o comilla doble, y utilizo aquí no el asterisco. Recuerden que el asterisco es para que me coloque todos los campos, pero aquí lo que utilizo es el porcentaje. El porcentaje me reemplaza a uno o más caracteres que estén antes, por ejemplo, de la palabra. Yo lo que le digo en este caso es, por ejemplo, defen o def. Porcentaje, comilla. Entonces aquí le estoy diciendo que me busque la palabra que tenga o cualquier registro que tenga que incluya estos tres caracteres juntos, def, y que tenga cualquier cantidad de carácter antes o cualquier cantidad de caracteres después. Si yo lo ejecuto, entonces yo le digo control enter, no me ejecutó nada. ¿Por qué no? Ah, es posición jugador, creo. El nombre es posición jugador. ¿Cierto? Pero el nombre del campo es posición jugador. Listo. Miren que al decirle el nombre del campo, donde el nombre del campo filtrado es posición jugador, like, y como es texto, lo coloco entre comillas dobles o comillas sencillas. Miren que él me incluye donde tenga en posición jugador cualquier posición que tenga en su contenido estas tres letras def, tal como están así. Entonces, ¿cuáles son las que tienen def? Mire, defensa. Y comienza en defensa, no tiene nada antes, pero él igual puede colocar uno o cualquier cantidad de caracteres antes. Si yo quiero que solamente se me reemplace, si yo no recuerdo un carácter y quiero solamente reemplazarlo por un carácter, en lugar de utilizar el signo de interrogación, en lugar de utilizar el porcentaje, utilizo el signo de interrogación, que cierra. Pero aquí en este caso, si yo lo ejecuto, observen, no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque cuando yo utilizo el signo de interrogación, estoy diciendo que debe haber un signo de interrogación, un carácter, perdón, debe haber un carácter, cualquiera que sea, donde está ese signo de interrogación. Es, por ejemplo, en el caso del equipo España, supongamos que, bueno, eso lo vamos a ver después. Básicamente, él me reemplaza un carácter.
Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, esto, de signo de interrogación E. Si, por ejemplo, si yo sé que por ahí puede haber una palabra que tenga, en el caso de Medellín, supongamos, hay quienes lo escriben sin tilde y hay quienes lo escriben con tilde. Entonces el criterio de búsqueda puede ser este, supongamos. Porcentaje, lo puedo escribir en mayúsculas o minúsculas, recuerden, el signo de interrogación, N, y terminar con porcentaje. Entonces, si yo escribo esta simbología, porcentaje, porcentaje acá, y escribo el signo de interrogación, él me va a buscar cualquier registro que tenga el nombre de la ciudad, que contenga el nombre de la ciudad, Medellín, que así tenga la I tilde o no tenga tilde, y él me los trae a todos. Entonces, estos son los comodines que se utilizan para poder ver esto. Entonces, nombre jugador, posición jugador, igual a de eso. Entonces, miren que yo lo ejecuto, recuerden de que aparece, ¿cierto? Mario Fernández, Godín, etc. Miren que aparecen nombres inclusive con comillas acá, Salca J, en fin, hay pues nombres de jugadores diferentes. Supongamos, ya no en posición jugador, sino que yo quiero ver los nombres de los jugadores. Y recuerdo que el jugador se llama, por ejemplo, Oscar. ¿Cierto? Entonces yo le pongo que me busque todos los jugadores, que me muestre pues nombre jugador y posición jugador de la tabla jugadores donde el nombre del jugador contenga la palabra Oscar. Entonces yo le digo control enter, mire que él me muestra que hay 3. En este caso me incluye los que están con tilde. Mire que yo no escribí Oscar con tilde, pero me los está incluyendo. Oscar Duarte, Oscar Hitlemark, Oscar Murillo. Defensa. ¿Cierto? Juan, por ejemplo. Lo ejecuto. Entonces, Juan. Entonces él me dice, bueno, usted de jugadores en todo el mundial habían 2. El Juan Guillermo Cuadrado, me imagino, pues es Juan Fernando es el Quintero, me imagino. ¿Cierto? Importante tener, por ejemplo, si yo no le coloco nada al principio ni nada al final, sino que me lo coloque Juan. Si yo le digo aquí control enter, él me va a buscar resultados que contengan única y exclusivamente la palabra Juan. Si yo le digo y le escribo Juan así, no estamos haciendo nada. En el lo importante es que nosotros podamos hacer uso de comodines. Si nosotros no vamos a hacer uso de comodines, en lugar de utilizamos igual. Si no utilizamos comodines, miren que no me muestran nada, ¿cierto? Entonces debo decirle, por ejemplo, porcentaje antes, porcentaje después. Antes y después de las comillas dobles o de las comillas sencillas. Si yo igual, recuerden, abro con comilla sencilla, debo cerrar con comilla sencilla. Si abro con comilla doble, debo cerrar con comilla doble. ¿Listo? Control Enter, miren que él me muestra, que son estos 2 Juan. ¿Listo? Claro, hasta ahí el funcionamiento de la cláusula select. Miren que apenas estamos comenzando a verificarla, apenas estamos comenzando a verla. ¿Cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, muchachos, esto es básicamente lo que debemos ver hasta este momento. Esta es la sesión de esta semana en lo que vamos a trabajar sobre las cláusulas select. Importante que ustedes hagan cláusulas select, que ustedes estén revisando, que estén viendo cómo pueden hacer selects, que por ejemplo verificar otros, pues realizar otros selects. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos select que nos relacionen a 2 tablas. Y otros elementos que esta cláusula select tiene muchos aspectos que nos van a servir y nos van a mejorar mucho, pues básicamente nos van a solucionar mucho el funcionamiento de nuestras aplicaciones. Tarea. ¿Cuál tarea les va a quedar a ustedes? La tarea que les va a quedar a ustedes es llenar la tabla partidos. Diligenciar la tabla partidos. Pero el diligenciamiento de la tabla partidos lo van a hacer mediante hoja de cálculo, bien sea de Excel o de Google. Y la van a importar aquí. La van a importar. Ustedes ya han hecho el insert, ya han hecho de pronto pues el procedimiento que hizo Brian
pero es muy importante que todos sepan cómo deben hacer un insert desde todas las formas posibles. Ya lo hicimos con el insert, ahora lo deben hacer haciendo la importación mediante el uso del import wizard. ¿Listo? Con la tabla partidos. Pero recuerden, la tabla partidos, ¿qué es lo que tiene? La tabla partidos tiene código de partido, tiene fecha y hora del partido, tiene resultado 1, resultado 2, tiene código equipo 1, código equipo 2, tiene código estadio, ¿cierto? Pero recuerden que el código del estadio debe ser en Colombia. Y esos partidos del Mundial todos están programados en los estadios de Rusia. Entonces hay que tener presente y hay que tener en cuenta que habría que hacer un reemplazo, ¿cierto? De, por ejemplo, decir que en lugar de un estadio de Rusia vaya el Atanasio Girardot, que en lugar de un estadio, otro estadio de Rusia vaya el Pascual Guerrero, por ejemplo. Que en otro estadio de Rusia vaya el del Politécnico. Entonces ahí reemplazar este tipo de información, ¿cierto? ¿Con qué les voy a suministrar? Por aquí, por el chat, les voy a compartir a ustedes la tabla de los partidos, porque yo esa tabla la tengo por aquí. La voy a buscar. Partidos. Miren, esa es la tabla que les voy a compartir a ustedes. Esta es la de equipos. Aquí están partidos, miren. Estos son los partidos como se jugaron en el Mundial. Esta es la tabla. Aquí está el equipo 1 que es Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerden, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí aparecen la tabla, pero pues no les podía dar todo mascadito, ¿cierto? Regaladito. Aquí aparece la tabla, pero aquí aparece el nombre del equipo. Aquí en lugar del nombre del equipo, ¿qué deben colocar ustedes? En lugar del nombre del equipo, deben poner el código del equipo, ¿cierto? Debe colocarse en esta tabla, es el código del equipo. Resultado 1, resultado 2. Ah, bueno, aquí hay otra información que es el grupo. Esto nos puede servir porque pues a la hora de ver ya, por ejemplo, los partidos se evidencian o se pueden filtrar por grupos, ¿cierto? Lo tenemos por grupos. Entonces aquí están por grupos, lo podemos organizar por grupos. Entonces, bueno, y aquí hay otra información, que está A1, B2, C1, D2, B1, A2. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los códigos de los equipos que clasifican. Esto es de los partidos de los octavos, este es de los partidos de cuarto de final, este es los partidos de semifinales y estos son los partidos de la final. Este A1 es el primero que queda del grupo A. El B2 es el segundo del grupo B. C1, así es como se organiza. Por eso les decía, recuerden que, por ejemplo, el primero del A se enfrenta contra el segundo del B. El primero del B contra el segundo del A. Se hacen cruces cada dos grupos. El I es el ganador entre el A1 y B2, que aquí tiene un código I. Entonces, básicamente, pues esto lo podemos agregar después, no importa. Importante sí que nosotros tengamos la tabla y que podamos hacer ese insert de la información. Listo, ya vamos a hacer algo después para poder actualizar el grupo, en el caso si lo vamos a agregar en la tabla. Entonces, esta tabla partidos, no veo el chat de ustedes para podérselos colocar. Santiago pregunta, ¿por qué un registro no puede tener dos grupos? Porque es que recuerde que si un equipo está clasificado, juega en un solo grupo. Por ejemplo, Colombia estaba jugando en el grupo H, pero no puede jugar en el grupo H y en el grupo A. Solamente juega en un grupo. Ah, usted lo estaba afirmando, ya que los registros no pueden tener... Ah, ya. Ya. Qué pena. Listo. Entonces, les comparto los partidos, en la tabla partidos, y recuerden que la implementación hay que hacerla por ahí. Básicamente es importante que ustedes aprendan a hacer eso. Entonces, les coloco la tabla. Me aparece red desconectada. ¿Por qué me aparece red desconectada?
Les voy a ver si lo puedo ubicar en otro lado, porque me aparece un error ahí. Lo voy a colocar por acá. Listo. Ahí ya se los compartí. Ahí ya les aparece en el chat, aparece la tabla partidos. ¿Listo? Entonces, importante, por favor, que descarguen la tabla partidos y que organicemos esa tabla de los partidos. Miren que en realidad son 64 partidos. Observen, son 64 partidos. En todos los mundiales básicamente es igual. Se juegan 64 partidos. Comienza pues la organización es muy similar, sino que lo que cambia básicamente es el lugar y el nombre de los equipos según cómo hayan clasificado y según cómo queden en el sorteo. Pero básicamente, miren que este sistema de información, si más adelante ustedes quieren organizar un sistema de información para mostrar un mundial o cualquier torneo, les va a servir, les puede servir mucho. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como funciona el CERES. Recuerden la actividad que hay que hacer entonces para la siguiente sesión. Y eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Espero que tengan una buena semana. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ah, bueno, necesito comentarles algo antes. Para quienes están alfabetizando, el padre Sergio convocó a una reunión para el próximo martes. Entonces, necesito que por favor quienes estén alfabetizando, en lo que sea que estén alfabetizando, que me escriban en la plataforma como mensaje. Recuerden por qué en la plataforma, porque en la plataforma me llega el correo institucional. Entonces necesito que me escriban que están alfabetizando y que me pongan sus datos, digamos, su número de contacto para poderlo contactar y el número y el correo electrónico. ¿Listo? Recuerden que es el martes, pero me lo escucho, no recuerdo bien si es de 10 a 11 o si es de 11 a 12. Pero él me mandó ayer el mensaje, me escribió un mensaje ayer haciéndome esa solicitud. Bien, muchachos, es a la 1. Menos mal lo pude ver. Es una reunión que va a ser en el Consejo Directivo. Habían pues hecho una reunión el día de ayer, el día martes, y en la reunión que habían hecho me mandó el mensaje el padre Sergio. Van a hacer una reunión para los que están alfabetizando el próximo martes a la 1 de la tarde. Dice Juan que... Bueno, pues tengo que preguntarlo por aquí, que dice que tiene un inconveniente, que se le olvidó la cuenta de Milaulas. Si se le olvidó, usted entra a Milaulas y le dice que se olvidó su nombre de usuario y contraseña. Y le dice, solamente le coloca el correo electrónico suyo, no vaya a llenar los dos campos, solamente llena, o bien el nombre del usuario, si usted lo recuerda, o el nombre de la contraseña. Pero no me puede crear nuevas cuentas porque ya tengo trabajos de ustedes y se le perdería todo su recorrido hasta ahora. No me pueden crear nuevas cuentas. Importante que ustedes de Milaulas siempre tengan pendientes sus cuentas de usuario y sus contraseñas. ¿Listo? Entonces ingrese a decirle olvidó nombre de usuario y contraseña y el nombre de usuario coloca pues solamente ponga su correo electrónico. Importante que ustedes estén ingresando porque recuerden que ahí les estoy colocando estos videos de las clases que estamos revisando. Bien, entonces recuerden, quienes están alfabetizando el próximo martes a la 1 de la tarde. Como ustedes pues están en grado 11 y están conmigo, yo estaría a cargo de la alfabetización, pues así pues tuvieron ustedes capacitación con Alexander, pero yo estaría a cargo de hacer el registro de las horas de quienes están alfabetizando en grado 11. Que recuerden que pues él hizo, pues adelantó esa gestión, pero pues se conformó un comité de informática, un comité de una mesa de ayuda, y en ese comité pues estamos el profesor Alexander, está el funcionario Alejandro, está la rectora, está el vicerrector académico y estoy yo. Entonces, para que lo tengamos presente. Y también necesitaba pues comentar algo, hablar algo con Brian y con David, no sé si está, pues para preguntarle sobre lo de la biblioteca, para que nos quedemos un ratico.
¿Listo? Claro. Gracias, Brian. Listo, muchachos. Entonces, recuerden la actividad. Les agradezco mucho. Si ya pues, no hay más dudas, más preguntas, que tengan un feliz resto de semana y que me les vaya muy bien.